Tercer bloque de Foro Médico, síndrome de ovario poliquístico es el tema que nos convoca esta noche. Bueno, queda una pregunta pendiente, ¿sí? Síndrome de ovario poliquístico, me diagnostican, ¿sí? ¿Puedo embarazarme? ¿No puedo embarazarme? Bueno, un alto porcentaje de estas pacientes, así como te dije, no ovulan o tienen ovulaciones de vez en cuando. Entonces, hay dificultad para embarazarse y muchas de ellas necesitan tratamiento. Eso significa estimulación, ¿sí? Algún tipo de tratamiento de fertilidad, pero no es el 100%, porque así como dijo Maricruz, dentro de este espectro de pacientes con síndrome de ovario poliquístico están las que son anovuladoras totales. Eso significa que hace años no menstruan, por lo tanto no ovulan, por lo tanto la posibilidad de embarazarse de esa va a ser, por supuesto, mucho menor que quienes sí tienen ciclos ovulatorios y con otros signos que, bueno, compatibles con el ovario poliquístico. Entonces, no todas o no es una infertilidad en el 100% de los casos. Puede verse dificultada, ¿sí? Y en muchas ocasiones se requiere tratamiento para poder embarazarse. Pero bueno, eso, básicamente, y con en el tratamiento caso, se embarazan. sí. Y en el segundo caso que pregunté, de yo haber tenido ya un bebé y que pueda aparecer este síndrome en cualquier etapa de mi vida, doctor. Sí, totalmente. Totalmente. Y incluyendo la perimenopausia, me dice. Sí, porque como te digo, tiene mucho que ver con el peso, con otras causas de resistencia a la insulina, ¿verdad? Y la causa genética. Claro, también. Por supuesto. Sí. Sumado el estilo de vida. Claro. La causa genética es lo que va a estar de base y lo que va a hacer que estés predispuesta. Y así como dijimos, si uno mantiene un estilo de vida, un peso saludable por ahí, no sé, yo no sabía que tenía esa predisposición, ¿no es cierto? Y bueno, me embaracé una vez, me embaracé 2 veces, fui acumulando peso, nunca bajé de peso, empecé a aumentar de peso y ¡pum! Aparece el ovario poliquístico a los 40 años. Sí, o sea, aparte que es común también, es frecuente, no común, frecuente que la mujer, luego de tener el bebé, muchas ganen peso. O sea, tienen un exceso. Claro, ese es todo un desafío, ¿verdad? La ganancia ponderal durante el embarazo. O sea, lograr una adecuada ganancia ponderal, y lo que creo mucho más desafiante todavía es la pérdida posterior, ¿verdad? O sea, esa acumulación progresiva de peso, ¿verdad? Y es lo difícil, ¿verdad? Es lo difícil, esa pérdida posterior. Y lo que dijiste es el tratamiento, o sea, el diagnóstico tardío, que es lo que más preocupa. Es lo que estuvimos hablando en el corte, ¿verdad? Se considera que en promedio existe un retraso de 5 a 7 años. Sí, es muchísimo. Pero estamos hablando a nivel global, ¿eh? Esto no es Paraguay. La verdad que es un problema a nivel global. Muchas veces se infraestima, se subestima, ¿verdad? Los síntomas o los signos, ¿verdad? Y el retraso en general se da a nivel global. Esto ocurre en todos los países, en todos los centros, y ese es otro de los principales desafíos que tenemos, el poder hacer el diagnóstico oportuno, el tratamiento adecuado, correcto, ¿verdad? Y sobre todo multidisciplinario, ¿verdad? Acá yo no puedo abordar sola un problema tan complejo, ¿verdad? Yo necesito un equipo que hablemos el mismo idioma, que podamos estar en contacto frecuentemente con esta paciente, ¿verdad? Y saber que el tratamiento no es de un día para el otro, ¿verdad? Y el tratamiento es clínico, médico, no hay cirugía, no hay nada, es solamente el tratamiento con la ginecóloga, con la endocrinóloga y con la nutricionista, un abordaje multidisciplinario, pero con este equipo médico. Claro, sería, ¿no? y yo te digo algo, Lilian, realmente acá el factor nutricional no es exclusivo de aquellas que tienen sobrepeso u obesidad. Acá hay que cambiar el metabolismo. También. ¿Verdad? Porque nosotras vemos pacientes en el consultorio delgadas con resistencia a la insulina, ¿verdad? Con una insulina que es disfuncional, o sea, con una insulina que no funciona correctamente. Y vos le ves y tiene un índice de masa normal, ¿verdad? Pero
tiene un problema de resistencia a la insulina. Entonces, también necesita consejo nutricional, también necesita un acompañamiento nutricional. Y eso guarda relación, obviamente, como decís, con el estilo de vida también, porque las personas, el exceso de alimentos ultraprocesados, el ritmo al cual vivimos, la cantidad de harinas, el abuso del azúcar, la sal, es como que está en todo, ¿no? En todos los alimentos, licenciada. Sí, bueno, no en todos, pero en muchos. En la mayoría, en lo que se consigue con más facilidad, 100%. Incluso a menor costo. Sí, así mismo. Así mismo. Bueno, y eso incide. Sí, 100%. La alimentación, como estaba comentando la doctora Careaga, o sea, el tratamiento nutricional debe ir enfocado a toda paciente con síndrome de ovario poliquístico. A toda paciente, tenga o no comorbilidades asociadas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la resistencia a la insulina, ¿verdad? Es algo que podría desarrollarlo en algún punto si es que esta paciente no hace cambios en su estilo de vida. Entonces, sí, por supuesto. Si la paciente se embaraza con síndrome de ovario poliquístico, Sí. ¿cómo se lleva adelante un embarazo así? Bueno, viste que mencionamos el tema de la resistencia a la insulina. Sí. Que eso, ¿qué significa la resistencia a la insulina? Sí, claro. Sí. Claro, buen punto. Y es un estado en el cual la insulina que producimos, porque se produce siempre, no funciona adecuadamente. Y por tanto los tejidos no responden correctamente. Se produce una inflamación general. Eso tiene que, claro, esa ya es la consecuencia. La consecuencia. Esa es una consecuencia Sí. de la resistencia a la insulina y es la causa al final de todo, ¿verdad? De este aumento de vías oxidativas, del estrés oxidativo, ¿verdad? Del mal funcionamiento de los tejidos en general, ¿verdad? Colapsa el metabolismo prácticamente. Bueno, podríamos decir de una u se otra activan forma. vías oxidativas que son francamente perjudiciales para todos los tejidos, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos un escenario de que una mujer con antecedente de ovario poliquístico se embaraza, tenemos un escenario de alto riesgo para algunas patologías tipo diabetes en el embarazo, ¿verdad? O sea, Eso que se podría presentar. se cuadruplica, el riesgo se cuadruplica. O sea, podría la paciente transitar un embarazo con diabetes gestacional también. Totalmente, o sea, ese antecedente, cuando uno reúne los antecedentes personales en tu primer control prenatal, en tu primera entrevista, y tenés vos, la paciente le relata al médico que tiene, alguna vez le diagnosticaron síndrome de ovario poliquístico, es una luz roja, porque esa es una paciente de altísimo riesgo para hacer una diabetes gestacional, porque fisiológicamente el embarazo tiene resistencia a la insulina, genera También. una resistencia a la insulina a partir del segundo trimestre, o sea, próximo al quinto mes, y eso es fisiológico, y si yo ya tengo de base esa condición, entonces por supuesto que eso se sinergiza, y la probabilidad de que aparezca, se establezca la diabetes gestacional es mucho mayor. Entonces, bueno, efectivamente, alguien con síndrome de ovario poliquístico tiene más probabilidad de tener dislipidemias en el embarazo, y detrás de eso hipertensión arterial, preeclampsia fundamentalmente, ¿sí? Diabetes gestacional, eso, a consecuencia de eso, niños macrosómicos, y bueno, y ya eso es gestar un bebé en donde, otra vez, aunque no haya tenido genética, el ambiente uterino le va a generar, le va a predisponer a que después tenga obesidad en la infancia, en la adolescencia, cuando sea adulto quizás sea diabético, si es una niña quizás tenga síndrome de ovario poliquístico, sea hipertenso. O sea, una carga genética muy potente y complicada. Y a lo mejor no es genético, Sí. porque no está en el gen, Claro. sino que el ambiente en el que de se una desarrolló. paciente con antecedente de Sí. síndrome de ovario poliquístico que después hace una diabetes gestacional, le va a modificar la genética, ¿sí? Le va a generar algunos cambios en la genética al bebé que está gestando. Sí. Entonces, ese es el tema tan importante cuando decimos que esto realmente necesita de un abordaje multidisciplinario, que no es solo el acné, ¿sí? Porque bueno, la gente joven, etcétera, en realidad lo que le interesa es que vos le mejores la cara.
pero nosotros vemos Lo de adentro. todo lo que se viene por Y las detrás de eso. Las complicaciones que pueden Y ser bueno, terribles, doctora, como estás contando. Tal cual. Hay muy poca difusión de este tema. Yo hace muchos años que estoy en el tema médico y confieso que no lo he tocado frecuentemente. Y yo me ¿Sabés cuándo atrevería a se decir, puso súper popular el síndrome sí, de ovario poliquístico? ¿cuándo? Cuando por el tema de las vacunas, que había prioridades, ¿sí? Las pacientes con síndrome de ovario poliquístico que aparecieron por todos lados, se podían vacunar como prioridad. Ahí entonces Porque, aparecieron claro, todas. estaban dentro de las prioridades las enfermedades metabólicas. Y como es una enfermedad metabólica mira. endocrinológica, entonces ahí todo el mundo tenía ovario poliquístico. Se visibilizó ahí. Con mayor Así fuerza. es. Y bueno, este espacio justamente es para difundir este tipo de temas y bueno, y poner en contexto también así a la gente de qué se trata. La gente tiene que conocer la información, el conocimiento es fundamental y sobre todo no banalizar, ¿sí? La salud, porque muchas veces queremos vernos bellas, queremos estar delgadas o queremos tener una linda piel, pero resulta que no pasa por ahí, la belleza también es por dentro, tener salud y que se refleje esa salud, ¿sí? Y esa belleza por fuera, así funciona, pero va a tardar esto en instalarse, obviamente, pero hay que decirlo. Vamos a otro corte y volvemos con la parte final. Vamos a hablar del tratamiento, que es sumamente importante, y entonces acá las profesionales nos van a contar qué tratamiento y si se cura el síndrome de ovario poliquístico. Esa pregunta también queda pendiente. Ya volvemos.